Ok, hola, buenas tardes a todos, bienvenidos a Academia Proyector. Como ya sabéis, os habéis apuntado a este webinar para tener algunas nociones de cuáles van a ser los trucos y algunas de las características que vamos a estar tratando en el próximo curso que vamos a realizar de la mente maravillosa. Primero de todo, me gustaría presentarme. Mi nombre es Iván Arjona. Voy a ser el profesor del curso que se va a llevar a cabo de la mente maravillosa, como estábamos comentando. Y bueno, básicamente, como ya habéis podido ver en la información previa a conectaros al webinar y que os ha ido llegando por redes sociales y demás, el curso está planteado para las personas que buscan mejorar su productividad, aquellas personas que buscan una mejor gestión del tiempo, aquellas personas que basadas en conceptos y conocimientos de las neurociencias queréis aprender cuáles son las maneras en las que vosotros podéis sacar más partido de vuestra vida, de vuestro tiempo, de la forma en la que gestionar vuestros miedos en el día a día. Básicamente, lo primero que vamos a hacer es daros las gracias. Si vosotros estáis aquí ahora viendo este webinar es porque son temas que interesan, son temas de máxima actualidad y sobre todo basados en conocimientos y en ciencia también actual. Podéis encontrar muchísimos cursos que hablan de gestión del tiempo, pero en el curso que vamos a iniciar hoy como introducción y que haremos el próximo mes, básicamente lo que sí que vamos a hacer es plantear un temario en el que gente especializada en neurociencia, gente especializada en PNL, gente especializada en coaching, hemos preparado y hemos diseñado un temario y una información que va a ser muy útil, muy actualizada y sobre todo muy práctica para que vosotros podáis aplicarlo en vuestro día a día y veáis los resultados de forma inmediata. Sin más, vamos a empezar un poquito con los temas que teníamos preparados para hoy. Y vamos a ver si como mínimo hoy sacamos en claro 4 truquillos, 4 consejos y algunos mínimos conocimientos, pinceladas, tanto de lo que veremos en el curso como para que os lo podáis llevar vosotros gratuitamente para vuestra aplicación diaria. Cuando visteis la información, lo primero que encontrasteis eran preguntas. ¿Y qué preguntas eran esas? Eran ¿qué pasará mañana? ¿Qué va a ocurrir conmigo y con mis habilidades? El futuro, ¿no? Nos daba miedo el futuro. Tenemos planteado un futuro en el que parece que la inteligencia artificial, que los robots, que nos van a quitar el trabajo, que todo esto va a cambiar nuestras vidas. Sí y no. Primero de todo, ¿los robots nos van a robar el trabajo? Los robots están ya en nuestra vida diaria, ya han empezado a trabajar con nosotros. Lo que pasa es que han entrado de una forma muy silenciosa y ni siquiera nos hemos dado cuenta. ¿Quién ha oído hablar alguna vez de un Roomba? ¿No? Un Roomba no es más que es un robot que simplemente lo que hace es sustituir tareas, como por ejemplo barrer la casa. ¿Sí? ¿Quién no ha oído hablar pues de una máquina procesadora de alimentos o de una Thermomix? Todo esto son robots, están ya metidos dentro de nuestras vidas y nos ayudan a hacer la vida más fácil. Este miedo, que es normal que nos surja porque los cambios y los avances tecnológicos siempre han generado a lo largo de la historia diferentes miedos, la primera revolución, la segunda revolución industrial, tercera revolución industrial y ahora actualmente ya estamos situados en la cuarta, han generado estos cambios de mentalidad y siempre han asustado a muchísima gente. De hecho, no nos olvidemos de que en el Reino Unido las máquinas y las fábricas eran destruidas por los propios trabajadores por miedo a que estas máquinas les robaran el trabajo. La historia se repite, es cíclica y nosotros una vez más estamos en un punto en el que estamos dando la vuelta en este ciclo. Por lo tanto, la respuesta es, ¿los robots nos van a robar el trabajo? Sí y no.
Sí nos van a robar el trabajo, claro que sí. Y dices, anda, ¿y ahora has venido tú a decirme que me van a robar el trabajo y a generar más miedo? No, al contrario. Lo que busco que entendáis es que si traemos más robots y más máquinas a nuestra sociedad, lo que pretendemos es que ellas hagan el trabajo que nosotros no queremos hacer. Esa es la gran ventaja de que nosotros podamos avanzar tecnológicamente y ir adelante con el progreso. Estas máquinas tienen unas limitaciones, a pesar de que estemos hartos de escuchar las noticias de que la inteligencia artificial piensa más rápido, tiene más memoria, tiene mejores procesos que nosotros, es cierto, sí, tiene unas características muy marcadas. Lo que pasa es que la inteligencia artificial y los robots tienen unas tareas asignadas muy concretas, muy concretas. ¿Cuáles son estas? Las máquinas son súper buenas en la repetición, son súper buenas en hacer tareas que incumben datos, son súper buenas en hacer cosas que cíclicamente van revisando, buscando esa información y encontrando asociaciones entre ellas, ¿sí? Pero no son asociaciones nuevas, simplemente buscan. Estas son las tareas que nosotros queremos hacer el día de mañana. Obviamente a día de hoy todavía las tenemos que hacer, pero porque son casi imprescindibles en nuestra día a día. Ahora bien, la pregunta es, ¿y si nosotros pudiéramos prescindir de hacer estas tareas? ¿Lo haríamos? Yo creo que la respuesta es que sí. No tenemos por qué estar constantemente memorizando unos datos que después no nos van a dar un resultado. Sin embargo, si las máquinas hacen estas tareas y estas tareas ocupan parte de nuestra vida diaria, ¿nosotros a qué nos vamos a dedicar? Nosotros nos vamos a dedicar a tareas humanas. ¿Cuáles son esas tareas humanas? Son esas tareas que, como ya bien hemos dicho, nos soportamos en la neurociencia para aprender en qué somos buenos. Seguramente en la anterior revolución industrial todavía no sabíamos en qué éramos buenos. De hecho, el sistema educativo ni nos ha preparado ni nos está preparando para lo que realmente somos buenos. Y sin embargo, hemos llegado a avanzar a un nivel súper alto que nos permite llegar a conseguir cosas increíbles. ¿En qué cosas somos buenos? Nosotros somos buenos en crear ideas, en generar nuevas ideas. Esto es la creatividad. Como habéis visto en la información que os ha llegado, en nuestro programa de la mente maravillosa es un tema clave, es un tema principal que vamos a estar tratando para ver de qué manera nuestro cerebro funciona para poder interconectar esas ideas, ¿sí? Luego más adelante hablaremos un poquito más sobre la creatividad. Otro tema es resolver problemas que no podemos predecir. Una máquina es súper buena en encontrar problemas de ABC. Pero, ¿y en aquellos problemas que nosotros no encontramos fácilmente o rápidamente una solución? Aquellos en los que implica conectar diferentes asociaciones, ideas distintas, hasta resolver un problema realmente complejo. Esas tareas son muy humanas y en esas vamos a seguir haciendo falta. Comprender emociones. Los robots pueden intentar ver qué hay detrás de nuestras microexpresiones faciales, qué emociones tenemos detrás cuando estamos sintiendo frente a otra persona o ante una situación concreta. Pero sin embargo, a pesar de que puedan interpretar las emociones, no son capaces de dar una respuesta humana, no son capaces de dar una respuesta emocional, ¿sí? Hay algunos robots que intentan imitar las microexpresiones faciales también, pero desde luego si preguntas a cualquier persona, ¿qué preferirán? ¿Ser atendidos por un robot o ser atendidos por un humano? La respuesta, como supongo que ya imaginarás, es muy fácil. Ser atendidos por humanos. Nos sentimos muchos más próximos, más confiados. Sentimos esa cercanía que solo un ser humano puede dar. ¿Qué otras tareas son básicas en nuestro día a día? El pensamiento crítico. El pensamiento crítico es aquello que nos permite obtener información de diferentes fuentes y que luego, al fin y al cabo, nosotros conseguimos construir un aprendizaje significativo, construir una conclusión que hasta entonces no existía. Ese pensamiento crítico es un problema que las máquinas todavía no han sabido resolver. Las inteligencias artificiales aún todavía estamos dándole vueltas a cómo llegar a ese plus que está por encima, ¿sí? Saben sacar conclusiones, saben sacar resolución de problemas, pero no saben pensar por sí mismas,
¿sí? Suelen ser muy buenas en un tema muy concreto, pero no pueden mezclar diferentes caminos. Y luego, una cosa que también es clave en los seres humanos es complementarnos entre nosotros. ¿Complementarnos qué significa? Es la cooperación, es el trabajar. Yo soy especialista en un tema, otra persona es especialista en otro tema, otra persona especialista en otro tema. Si trabajamos juntos, trabajamos en equipo, esto lo que conseguimos es hacer una sinergia, una suma de conocimientos para encontrar una mejor solución en el trabajo del día a día. Esto las máquinas a día de hoy tampoco lo saben hacer. Sin embargo, como los que vamos a estar detrás de toda esta nueva revolución vamos a ser nosotros, ¿quién va a ser capaz de complementarse? Nosotros con otras personas, pero además la clave que es que nosotros también vamos a ser capaces de complementarnos con las máquinas. Por lo tanto, el miedo a que nos roben el trabajo por hacer tareas repetitivas que nosotros seguramente no queremos hacer es maravilloso, porque nosotros nos podemos dedicar a hacer unas tareas que son plenamente humanas y además podemos vernos asistidos y apoyados por todas aquellas tareas de datos, de repetición y de búsqueda que pueden hacer las máquinas de forma automatizada. Así que, chicos, bienvenidos. Esta es la gran noticia. Los miedos tienen que desaparecer, ¿sí? ¿A qué es debido también todas estas incertidumbres que nos salen, todos estos miedos que nos salen en la cabeza en el día a día? Básicamente, hay un concepto que no sé si algunos de vosotros habréis escuchado, que es los entornos VUCA, V-U-C-A. Es un concepto que nació en la Academia Militar, ¿sí?, de los Estados Unidos de América, aproximadamente en los años 60 o 70, y básicamente se explicaba este concepto, que os explicaré qué significa este acrónimo, para dar explicación a cuál era el entorno que rodeaba precisamente a los militares en situaciones de guerra, ¿no? Esto se ha traducido al mundo empresarial, pero entonces estas letras, esta V, esta U, esta C, esta A, ¿qué significan, ¿no? Vamos a por ello. La V básicamente es la inicial de volatilidad, ¿sí? ¿Esta volatilidad qué significa? Significa que estamos en un entorno muy cambiante de forma constante, ¿sí? Antiguamente las cosas tenían una cierta estabilidad, nosotros buscábamos una solución a un problema, esta solución perduraba en el tiempo. A día de hoy no. A día de hoy en la sociedad nos encontramos cambios constantes, progreso constante, tecnología, más progreso, nuevas metodologías. Todo esto está en constante cambio, siempre, ¿sí? A nivel económico, a nivel político, etcétera, etcétera. Por lo tanto, nosotros tenemos que adaptarnos a esta nueva situación en la que los cambios se suceden uno tras de otro, ¿sí? Y ahora veremos también cómo la mente, cómo el cerebro trabaja al respecto de este tipo de situaciones. Punto número 2, la U. La U es de uncertainty, que si lo traducimos del inglés sería incertidumbre, ¿sí? ¿La incertidumbre qué significa? Significa que no estamos acostumbrados a encontrar situaciones inesperadas. Pero si nos acabas de decir hace un momento que somos buenos en esto, sí, que seamos buenos es una cosa, pero que estemos acostumbrados es otra. Y a día de hoy no estamos acostumbrados a que esta incertidumbre, es decir, el desconocimiento a lo que va a pasar después, lo sepamos gestionar correctamente. ¿Nos estamos adaptando? Sí. ¿Cada vez somos más buenos en ello? Sí. Ahora bien, es una variable más en estos entornos VUCA que nos vamos a ir encontrando con el tiempo. Tercer concepto, C. ¿C de qué? C de complejidad. Como bien hemos dicho antes, vamos a estar acostumbrándonos poco a poco a resolver estos problemas complejos. ¿Estos problemas complejos qué significa? Son problemas que no nos los hemos encontrado hasta ahora, son problemas que necesitan un mix de conocimientos bastante importante y que además generan cierta confusión, ¿sí? Para poder llegar a esta resolución de problemas complejos, como ya estamos haciendo un crecimiento constante en el progreso, cada vez es más difícil llegar a estas nuevas soluciones. Estas son las nuevas situaciones que se nos presentan, la complejidad y cómo nosotros y nuestro cerebro va a poder luchar contra estas situaciones para poder salir adelante de ahora en adelante.
Cuarto concepto, ahora sí. ¿La A de qué? De ambiguity, de ambigüedad. ¿La ambigüedad qué significa? Significa que dentro de un entorno en el que podemos tener diferentes opciones, diferentes alternativas, diferentes caminos en los que elegir, las opciones pueden ser variadas, pero a lo mejor son muy similares entre ellas, están muy cerca una de la otra, y si elegimos una o elegimos la otra, nos dará el mismo resultado o nos dará un resultado parecido, será más eficiente, será más óptimo. Cuando estoy apostando por esta respuesta me estoy equivocando. Esta ambigüedad también es una cosa que nos hace dudar muchísimo y no nos permite avanzar. Es la cuarta variable de los entornos VUCA que, si sumamos estas 4 variables, ¿sí? Volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad, vamos a encontrar una situación en la que es ciertamente incómodo vivir, pero es la nueva situación en la que nos toca vivir, ¿sí? Como ya bien he dicho antes, a pesar de que venga del mundo militar, es un concepto que está a la orden del día a nivel empresarial, a nivel económico, a nivel político, y todo esto son situaciones que tenemos que resolver a día de hoy. Por lo tanto, ¿es normal que tengamos miedo? Por supuesto. Son situaciones nuevas, son situaciones cambiantes, son situaciones complejas, son situaciones dudosas, ambiguas. Es normal que tengamos miedo ante estas situaciones. Ojalá todo fuera certeza, todo fuera determinado, todo fuera claro, pero todo está cambiando y nos tenemos que acostumbrar a estos nuevos entornos. Entonces, claro, si yo tengo miedo frente a estas nuevas situaciones, es normal que aparezca el temido estrés, ¿no? Seguro que estáis cansados de escuchar a amigos, amigas que os dicen: ¡buah! Es que estoy súper estresado en el trabajo, es que estoy que no puedo más, es que estoy hasta arriba. Es que, obvio que todas estas situaciones de las que estamos hablando, los entornos VUCA y demás, nos generen este tipo de situaciones. Primero, el estrés como tal debemos definirlo como una situación mental que es bastante compleja. Cuando utilizamos de forma banal la palabra estrés, no nos estamos refiriendo al estrés puro clínico, sino que nos estamos refiriendo a una situación normalmente de saturación mental. Igualmente, vamos a hablar 4 pinceladas también sobre el estrés, ¿sí? ¿Qué es y por qué nos sucede a nosotros? Como bien hemos empezado diciendo, en la situación en la que los robots nos van a quitar el trabajo, o cuando el entorno es cambiante y no sabemos cómo responder a él, la pregunta que nos hacemos es: ¿yo voy a poder hacer frente a esta nueva situación? Si nosotros la respuesta que tenemos es no, entonces es cuando empieza a aparecer el mecanismo de defensa del estrés, ¿sí? El estrés, como definición, no es más que la percepción, porque no deja de ser una percepción, la percepción de no tener los recursos suficientes para hacer frente a un problema. Por lo tanto, si yo, imaginémonos, un ejemplo, tengo que cruzar la calle, tengo que ir a buscar un café y tengo que volver a la oficina para tomarme el café. Si yo, por ejemplo, estoy a punto de cruzar la calle y me entra algo en el ojo, ¿voy a ser capaz de cruzar la calle sin saber si viene un coche? No, no lo voy a saber. Entonces, como estoy en una situación que ha cambiado, una situación que es ambigua, una situación que me genera un desajuste en lo que estoy acostumbrado, obviamente mi cuerpo va a reaccionar con ese estrés, ¿sí? Porque hay un recurso que no lo está teniendo, que es el de la visión, y que sí que, sin embargo, normalmente está acostumbrado a tener. Una vez consigamos volver a ver bien y consigamos cruzar la calle, comprar el café y volver, va a ser súper fácil haber resuelto esta situación. Sin embargo, teníamos que recopilar estos recursos previamente para poder hacer frente a esta situación. En el estrés básicamente pasa eso. En muchas de las ocasiones, cuando nos quejamos del estrés, básicamente es una cuestión de tiempo, y el tiempo lo estamos considerando un recurso. Cuando decimos que el estrés es no tener recursos frente a una situación dada, es porque al dársenos una tarea, ya sea en el trabajo, a nivel familiar,
con los amigos, en una situación dada, creemos que no somos capaces, creemos que no tenemos las herramientas suficientes y por lo tanto nos quedamos como atascados, ¿sí? Y nuestro cuerpo, ¿qué es lo que hace? Responder con todo. Es como cuando se juega al póker y haces un all-in, ¿no? Coges todas las fichas, las empujas frente a la mesa y dices, venga, voy a apostar con todo a ver cómo resuelvo esta situación. El cuerpo empieza a desgastarse. El cerebro empieza a generar toda una serie de hormonas y de neurotransmisores que están preparando al cuerpo para la lucha más salvaje, ¿sí? Cuando el cuerpo, después de un determinado rato luchando con esta situación y con todos esos recursos, pretende evaluar si esta situación ha funcionado, si estos nuevos recursos han funcionado o no han funcionado, vuelve a preguntar, ¿qué ha ocurrido? ¿Hemos sido capaces de solventar esta situación? ¿O por el contrario la situación continúa siendo la misma? Si nuestro cerebro percibe que la situación sigue sin resolver, entonces cierra otra vez el circuito, vuelve a empezar y vuelve a mandar otra vez todos los recursos, ¿sí? No pasa nada, el estrés es un mecanismo que tiene el cuerpo precisamente para resolver problemas. La cuestión es que este circuito cerrado sea siempre el mismo, siempre el mismo, siempre el mismo. Volver a empezar una y otra vez con todos los recursos de base significa un desgaste brutal. ¿A quién no le ha pasado que después de una época de mucho trabajo, de mucho estrés, llegan las vacaciones y el segundo día se pone enfermo? O coge un constipado o se le fastidian las vacaciones por salud. Es un clásico, es normal. Nuestro cuerpo lo ha estado dando todo una y otra vez hasta que al final se ha quedado exprimido, se ha quedado sin recursos, ¿sí? Cuando todos esos recursos los hemos gastado, el cuerpo necesita recuperarse, necesita descansar y necesita volver a recuperar todas esas energías que ha estado gastando para resolver el problema. Cuando el recurso que no tenemos es el tiempo y siempre, siempre, siempre estamos batallando, activando nuestro sistema del estrés, lo que estamos haciendo es desgastándonos de forma absurda, sí, inútilmente. Por lo tanto, un tercer consejo, ¿no? Digamos, de lo que estamos hablando en la sesión de hoy. ¿Qué hacemos frente al estrés? Frente al estrés hay que generar espacios, hay que generar descansos, hay que generar mini momentos, ¿sí? Y simplemente también una cuestión muy, muy, muy sencilla, que es la percepción, el optimismo. Una cosa tan fácil como el optimismo, que es ver o intentar ver las cosas desde una óptica o un punto de vista positivo, nos ayuda a mejorar nuestra respuesta frente al estrés. ¿Qué más cosas? Vamos a entrar un poquito en lo que es temas que sí que incumben directamente en parte del temario del curso, ¿vale? Vamos a haceros un pequeño regalito y vamos a daros un poco de información que sí que ya forma parte de este temario. Básicamente me gustaría trabajar una pincelada sobre el tema de la memoria. Seguramente cuando... Hay varios conceptos que están muy vinculados y seguramente cuando los pensáis o cuando los habéis pensado no los habéis relacionado entre ellos. Uno de ellos sería el aprendizaje y el otro es la memoria y el tercero sería la creatividad, ¿sí? Y dirás, ¿pero qué tiene que ver la creatividad con la memoria, con el aprendizaje? Pues aunque parezca mentira, tienen mucho, mucho que ver, ¿sí? Pensemos en una situación de aprendizaje clásica, típica, un ejemplo de los de toda la vida. Yo quiero aprender a conducir un coche, ¿sí? Cuando yo tengo 3 o 4 años, ¿yo sé que tengo la capacidad de poder conducir un coche? No, seguramente no. Nunca me he planteado, nunca me he preguntado si conducir un coche es algo que yo pueda hacer. Por lo tanto, ¿a esto cómo lo llamamos? Lo llamamos incompetencia inconsciente. Un niño de 3 años no se ha preguntado nunca si sabe o no sabe conducir un coche. Simplemente un coche y dice coche, ¿sí? En el momento en el que el niño crece, es adolescente y sabe que algún día va a poder conducir un coche, entonces dice, ostras, un coche y yo quiero conducir ese coche. Entramos en una segunda fase del aprendizaje que sería la incompetencia consciente, ¿sí?
Por lo tanto, no tengo la competencia, no sé hacerlo, estoy igual que en la primera situación, primer escalón y segundo escalón. Lo que pasa es que la diferencia ahora está en la inconsciencia o la consciencia. Ahora ya soy consciente. Antes no sabía que no podía conducir. Ahora ya sé que no puedo conducir. Esta es la segunda fase o el segundo estadio, del aprendizaje. Cuando avanzamos un poquito más, ese tercer escalón dentro del aprendizaje sería la competencia consciente. Cuando ya tenemos 17, 18 años, nos apuntamos a la autoescuela, nos enseñan la teórica, la aprobamos y empezamos a hacer prácticas con el coche, ahí estamos aprendiendo a conducir. Pero cuando nos dan el carnet, ¿realmente sabemos conducir? Yo tendría muchas dudas, porque seáis de la ciudad que seáis, si cogéis el coche y os lanzáis a la rotonda más grande que tiene vuestra ciudad, el miedo es terrible. Es como si nunca antes hubierais conducido y veis que vienen coches por la derecha, coches por la izquierda, que tenéis que hacer un cambio de marcha, que ponéis intermitente, girar el volante. ¿Todo esto qué es? Es un aprendizaje. Se supone que ya lo sé hacer, pero como conscientemente tengo que estar constantemente pensando en qué es lo que tengo que hacer, eso requiere una cantidad también de recursos y de esfuerzos mentales que hacen que estemos justo en ese tercer escalón, que es la competencia consciente. Me cuesta mucho, tengo la competencia adquirida, soy consciente que la tengo adquirida, pero sin embargo me cuesta mucho esfuerzo llevar a cabo la actividad que he aprendido a hacer. Cuarto y último escalón de las fases del aprendizaje, la competencia inconsciente. Es decir, todo aquello que ya había aprendido en la autoescuela, que me han enseñado con la teoría, que me han enseñado haciendo prácticas, han pasado ya unos cuantos meses o varios años y hemos cogido ya la práctica, ya ponemos intermitente solo, ponemos la primera, ni siquiera nos hemos dado cuenta de que arrancamos, o a veces vamos conduciendo por la carretera, llegamos del trabajo a casa y digo, uy, ya he llegado, y estás prácticamente aparcando en casa, ¿no? Esto es cuando ya hemos llegado a la última fase de este aprendizaje. Ese aprendizaje significa haber transformado todo ese conocimiento en algo inconsciente, en procesos automatizados. Tenemos dos sistemas en nuestro cerebro a nivel de uso lógico de trabajo. Uno de ellos es el consciente, el que estamos hablando todo el rato. El consciente le tiene que requerir muchos recursos a nuestro cerebro para obtener un rendimiento. Sin embargo, luego tenemos el inconsciente. ¿Por qué? Porque nuestro órgano en sí, a nivel de oxígeno, a nivel de glucosa, consume muchísimo. Es un órgano que consume muchísimos recursos del cuerpo. Entonces lo que intenta siempre es automatizar. ¿Por qué intenta automatizar? Porque de esta manera lo que va a conseguir es gastar poco, gastar lo mínimo para poder hacer las mismas tareas una y otra vez. Por eso esta última competencia inconsciente lo que hace es automatizar las tareas para que luego salgan solas. ¿Ok? ¿Y qué tiene que ver esto con el temario de la mente maravillosa? Pues básicamente porque trabajaremos tanto el aprendizaje como la memoria. ¿Y por qué estaba relacionado el aprendizaje con la memoria? Básicamente, si no hay memoria, si no hay un recuerdo, si no hay un registro dentro de nuestro cerebro, no hay aprendizaje. ¿Sí? Para que nosotros podamos aprender, necesitamos guardar información en la memoria. Y para esto nos vamos a servir de un par de conceptos: la memoria implícita y la memoria explícita. La memoria implícita es precisamente una memoria inconsciente, es una memoria que hemos trabajado en base a la repetición. Por ejemplo, pues cuando aprendemos a ir en bicicleta, o por ejemplo lo que estamos hablando ahora de aprender a conducir. Cuando has repetido las cosas muchas veces y se te ha quedado en el cerebro grabado de qué manera hay que hacer las cosas, cuál es el método, cuál es el proceso, esta memoria es implícita, ya no tengo que recurrir a ella para ir a buscarla. Sin embargo, la explícita es la que es una memoria relacional, es una memoria que tiene un vínculo de unos conceptos con otros, con lugares, con personas, con variables que tienen la necesidad de ser conscientes para nosotros poder vincularlas, ¿sí? Y entonces, aparte de la consciente y de la inconsciente, ¿tenemos otros tipos de memoria? Pues sí, tenemos la memoria a corto plazo y tenemos la memoria a largo plazo, ¿sí? La memoria a corto plazo es pues como los ordenadores, que tenemos una caché,
¿no? Es una memoria flotante, es una memoria temporal, es una memoria a corto plazo en la que cabrían aproximadamente, ¿qué? Unos 10, 12 dígitos. Es como cuando nosotros intentamos memorizar o recordar un número de teléfono. Si no dejamos, o sea, si dejamos aunque sea por un momento, de pensar en ese número de teléfono, se nos olvida. Nos dejamos un número o nos olvidamos cómo empezaba. Tenemos que estar constantemente repitiendo en nuestra mente, mentalmente, cuáles son esos números. Cuando llegamos al punto en el que vemos que ya hemos utilizado esa memoria, ya no necesitamos más ese número. Por lo tanto, esa memoria se borra, desaparece. Eso es lo que hace la memoria caché en un ordenador. Y eso es lo mismo que hace nuestro cerebro cuando está trabajando con la memoria a largo plazo. Entonces, vale, ok, pero entonces si yo quiero aprender algo y quiero que se me quede dentro de la cabeza, ¿qué tengo que hacer? Tenemos un mecanismo en el cerebro que vendría a ser la PLP, la plasticidad a largo plazo, que es cómo el mecanismo de nuestro cerebro, que esto cuando hagamos el curso lo veremos con más detalle, de qué manera nuestro cerebro transforma esa memoria a corto plazo y esas memorias explícitas en memorias que se puedan grabar, que se puedan quedar a largo plazo, ¿no? Veremos de qué manera podemos trucar nuestro cerebro, de qué manera podemos tocar las teclas adecuadas para que esa memoria se transforme, para que esa memoria se grabe. Ya os digo, un truco, un adelanto, es la repetición. Es tan sencillo como la repetición. ¿Qué ha hecho la publicidad durante todos los tiempos? Los anuncios, básicamente, la publicidad, lo que hace es cuando aparece un spot en televisión, aparece una vez. Después de cenar, vuelve a aparecer otra vez. Al día siguiente en las telenoticias, vuelve a aparecer el spot otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Las marcas, a través del ensayo y el error, ¿sí?, han sabido, han averiguado que la repetición era un factor clave para la memorización. Y si nosotros queríamos que esa marca estuviera en la mente del consumidor, lo que tenían que hacer era repetir, repetir y repetir, ¿sí? Básicamente, lo que nos interesará será esto, ¿sí? A nivel de trabajar el aprendizaje y trabajar la memoria, será repetir, entre otros factores, la información, y además desde diferentes vías sensitivas, vías emocionales, para que de esta manera lo compactemos y arraiguemos esa información en nuestro cerebro, ¿sí? Y ahora diremos, y el tercer concepto, has dicho que también tenía que ver con la creatividad. Por supuesto, tiene mucho que ver con la creatividad. La creatividad, a pesar de que parece que solo los genios pueden ser creativos, ¿no? Picasso o Einstein, ¿no? Las grandes mentes de la humanidad han sido súper creativas y nosotros, no, nosotros somos cero creativos. No, para nada. La creatividad está en todos nosotros y la creatividad la tenemos desde que somos pequeños. Ahora bien, hay ciertas claves que nos dan el camino, que nos dan la guía para trabajar esta creatividad. La creatividad, en el fondo, por definición, ¿qué es? La creatividad es encontrar soluciones a problemas que anteriormente no habíamos encontrado una solución similar. En el fondo, volvemos otra vez a la resolución de problemas, que es lo mismo que estábamos viendo con los robots, con la inteligencia artificial, con los entornos VUCA, etc. ¿Sí? Volvemos a intentar volver a resolver problemas. ¿Y cómo lo hacemos? Pues básicamente, así muy por encima, también una pincelada, porque obviamente el detalle lo veremos en la mente maravillosa. Nuestra creatividad funciona primero asimilando información. Para eso necesitábamos la memoria. Y una vez hemos asimilado esa información, tenemos que dejar que nuestros procesos inconscientes hagan vínculos entre ellos, hagan asociaciones. ¿Para qué? Para llegar a conectar todos los elementos necesarios para, clic, generar un aprendizaje significativo, que le llamamos. O, como bien estábamos diciendo, la solución a nuestro problema. Esto, que dicho de esta manera queda fácil, rápido y sencillo, veremos cuáles son estos mecanismos y qué metodologías tenemos y existen a día de hoy para poder trabajar la creatividad y mejorar esta resolución de problemas con ideas creativas. Muy bien, llegados hasta este punto,
cuando recibisteis la información también había algo en el papel o en la publicación o el PDF, lo que recibierais, que decía, ostras, vamos a daros tips, vamos a daros consejos, vamos a daros truquillos para que vuestra vida sea más fácil, para que tengáis más energía, para que tengáis una mejor gestión del tiempo, para que podáis aprender de una forma más fácil, más rápida, ¿no? Pues bien, ha llegado el momento. Vamos a daros estos regalos, estos tips, estos consejos, para que luego digáis, es que claro, me has tenido aquí aguantando toda la charla y no me has dado ninguno. No. Nosotros lo que decimos y lo que prometemos lo cumplimos. Y igual que os hemos dicho que las clases de la mente maravillosa serán muy prácticas, serán con mucha aplicación, veréis resultados efectivos, aquí también os vamos a dar los trucos que os hemos prometido. ¿Qué podemos hacer para tener más energía durante el día? Muchos de vosotros os sorprenderéis de la simplicidad y de la sencillez que tienen los siguientes trucos. Y dirás, bueno, pero si esto ya me lo decía mi abuela. Sí, pero es que ahora mismo la ciencia y la neurociencia lo avala. Es decir, hay muchas cosas que el imaginario colectivo ya nos estaba aportando y que nosotros ahora reforzamos y vemos que se ha demostrado que es verdad. Primer consejo, un buen desayuno. Hay muchísima gente, es sorprendente la gente que sale por las mañanas de casa sin haber tomado ni un vaso de agua, ni un café como mucho, y salen escopeteados. Esto es fatal. ¿De dónde sacamos la energía para empezar el día? Después de haber estado en ayuno durante 8 horas, después de haber estado descansando toda la noche, nuestro cuerpo necesita volver a recuperar energía. ¿Y nuestra energía qué es? La alimentación. La alimentación es básica y por eso a primera hora de la mañana el desayuno tiene que ser contundente y tiene que llevar un poquito de cada uno de los elementos que necesitamos, sobre todo carbohidratos, proteínas y fibra, fruta, vitaminas, ¿sí? Es un poquito de todo. Esto es ideal para poder empezar el día con mucha energía. Segundo, y bien lo acabamos de decir, dormir, descansar. Descansar es esencial para el ser humano. Y no solo para tener energía. Antes estábamos hablando de la memoria, ¿verdad? Pues cuando vengáis al curso de la mente maravillosa, sabremos por qué el descanso tiene una influencia brutal en la memorización y en el aprendizaje. ¿Pero por qué dormir nos da energía? Básicamente porque renovamos pilas, porque permitimos que el cuerpo, cuando está tumbado y cuando está se desconecta del mundo, lo que está haciendo es como un taller mecánico. Yo siempre lo asimilo a un taller mecánico. Metemos el coche en el mecánico y ahí reposa y le arreglan todas las pequeñas cositas, lo engrasan, lo ponen a punto, le miran la presión de las ruedas. Nosotros somos iguales. Por la noche tenemos que entrar en el taller. ¿Para qué? Para que se nos reparen las pequeñas cositas que se han ido desgastando en el día a día. Si no hacemos un buen mantenimiento, el coche llega un día que no funciona. Entonces, el descanso es esencial. En el curso de la mente maravillosa también veremos exactamente cómo funcionan los ciclos del sueño, cómo funciona la vigilia, cómo funcionan los ciclos y cómo nos sincronizamos con la luz solar, por ejemplo. Pero aquí básicamente lo único tip que os voy a dar es ser muy conscientes de la cantidad de horas que dormís. Intentad siempre que sean que no sean menos de 7 y que no sean más de 9. Dirás, bueno, pero entonces, pues no estás diciendo que descansemos, ¿por qué no podemos descansar más de 9 horas? Poder se puede, ¿sí? Pero entonces lo que estamos haciendo es poner al cuerpo en una situación en la que está generando un desgaste interno mayor del que necesita. Lo ideal es mantenerse en esas típicas 8 horas que siempre nos han aconsejado, entre 7 y 9. Esto dependerá de qué clase de durmiente seas, ¿sí? Hay personas que con 6-7 horas lo tienen más que cubierto y hay gente que necesita 8 o 9 para conseguir el mismo resultado. Otro tip, hacer ejercicio. Y dirás, bueno, pero si te estoy diciendo que no llego al final del día, que estoy súper cansado, ¿cómo me vas a hacer ejercicios? Es que no tengo ni tiempo para ir al gimnasio. Chicos, hay que sacar tiempo para hacer ejercicio. No hace falta que nos apuntemos al gimnasio. No hace falta que hagamos grandes proezas. Simplemente es actividad diaria, una actividad diaria que sea sostenible, que se pueda mantener en el tiempo.
4 ejercicios de gimnasia o de movimientos funcionales. Caminar rápido, 15 minutitos de caminar rápido al día, por ejemplo. Bajarse una parada antes del metro, del tren, del autobús, aparcar 3 calles más lejos del trabajo. Todo esto nos va a ayudar a mover el cuerpo. Si nosotros hacemos un poquito de ejercicio, lo que estamos haciendo, lo que estamos consiguiendo es incrementar nuestra fuerza muscular. Y si incrementamos la fuerza muscular, a pesar de que a corto plazo vamos a estar más cansados, a largo plazo lo que vamos a conseguir es tener más fuerza, tener más energía, ¿sí? Otra cosa muy sencilla, beber agua. Hay muchas veces que nos olvidamos, y es más, nuestro cerebro tiene un circuito de recompensa para beber agua, para intentar que bebamos agua de forma constante. Lo que pasa es que cuando hemos olvidado muchas veces seguidas el aviso de nuestro cerebro, llega un punto que nuestra mente dice: hey, ya no te lo repito más, ya no te lo voy a recordar. Entonces la sed nos desaparece, el deseo de beber desaparece, pero sin embargo la deshidratación continúa. ¿Qué significa eso? Que nosotros, queramos o no queramos, tengamos sed o no tengamos sed, tenemos que hacer un esfuerzo por mantenernos hidratados durante todo el día. La deshidratación lo que nos va a provocar, sin darnos cuenta, es sentimiento y sensación de debilidad. Último consejito en cuanto a energía. Básicamente, si yo lo que estaba hablando al principio es que necesito un buen desayuno, ¿qué es lo que necesito en general para mi vida? Una buena dieta. Una buena dieta equilibrada es la que nos va a dar todos los alimentos necesarios para poder mantener los niveles de energía de forma constante durante todas las horas de la vigilia. Si yo empiezo a comer patatas fritas, si empiezo a comer un croissant o algo dulce así rápido para salir corriendo, o a beber una Coca-Cola o cafeínas o bebidas alcohólicas, una cervecita, todo esto lo que está haciendo es desajustar nuestro cuerpo. Lo que tenemos que intentar es mantener una dieta equilibrada y que además tenga un poquito de todos los elementos que son necesarios. Esto, por ejemplo, la Universidad de Medicina de Harvard ha diseñado lo que llaman el plato perfecto, ¿sí? Si lo buscáis por internet, seguro que lo podréis encontrar, y si no, os lo adjuntaremos junto al link del vídeo. El plato perfecto de la Universidad de Harvard te dice aproximadamente qué proporciones debería tener tu plato diario, tu plato principal, para tener un poco de todo. Y así de fácil tendremos una dieta equilibrada. Ok, pero ¿nos prometisteis algunos trucos más sobre otros temas? Vale, de acuerdo, seguimos dando algunos regalitos más. Ahora vamos a hablar del tiempo, la gestión del tiempo. También vamos a hacer unos trucos sencillitos, unos trucos fáciles. ¿Por qué? Porque a veces las grandes metodologías o los grandes métodos complejos hacen que de lo difícil que es no los llevemos a cabo. Vamos a dar tips fáciles, ¿sí? Primero, aprende a frenar. La sobrecarga mental, la sobrecarga de tareas es la que muchas veces nos llega a no llegar a tiempo a realizar todo lo que queremos hacer. Por lo tanto, punto número 1, no te sobrecargues. Si lo que buscas es hacer una mejor gestión de tu tiempo, coge todas esas tareas y recorta, ¿sí? Recorta y quédate con aquellas que son esenciales, aquellas que realmente quieres hacer. Si no, la sensación que vas a tener, primero, es de cansancio y segundo, de frustración, porque no vas a llegar a todo. Segundo, divide en pequeñas tareas. Si tenemos un objetivo que es mínimamente grande o que esas tareas, da igual, aunque sean pequeñas, son divisibles, es mucho mejor que las dividas. Divide y vencerás. Además, estas pequeñas tareas podemos distribuirlas a lo largo del día. Si yo tengo esta pequeña tarea y pongo una mini tarea, una mini task por la mañana, otra mini tarea por la tarde, otra mini tarea por la noche, y luego pongo 2 o 3 más a lo largo de la semana, seguro que voy a ser capaz de cumplirlo. Las tareas pequeñas rompen nuestra barrera del esfuerzo, rompen nuestra barrera psicológica de ostras, es que ahora me tendría que poner a hacer esto tan grande. No, mini tareas chiquititas, y distribuirlas a lo largo del día y de la semana. Añadir descansos y añadir comidas durante todo el día. Obviamente, chicos, lo hemos dicho antes, para la energía lo añadimos ahora también para la gestión del tiempo.
Si yo no hago determinados descansos, mi esfuerzo cognitivo no va a llegar a poder realizar esa tarea. Por lo tanto, es súper necesario que podáis hacer mini descansos, aunque sean breaks de 1 minuto. Da igual, cerramos los ojos, hacemos un om y volvemos a la carga, ¿sí? Son necesarios. Si no paramos, no nos recuperamos. ¿Qué más? Detectar y eliminar ladrones de tiempo. ¿Qué son los ladrones de tiempo? Son todos aquellos elementos que están en nuestro día a día, que no nos damos cuenta y ¡ay! 5 minutos para esto. ¡Ay! La llamada de mi madre. ¡Ay! Que mi compañero de trabajo me ha pedido ayuda. ¡Ay! Que tengo un correo electrónico por responder. Ladrones, ladrones, ladrones. El WhatsApp. Maravilloso WhatsApp o las redes sociales. Muchas veces nos volvemos locos, ¿no? Tenemos que identificar y luego eliminar. Primero tenemos que analizar cuáles son nuestros patrones de utilización del tiempo durante el día y cuando hemos detectado algunos de ellos que no nos están siendo productivos, los quitamos de la lista. Intentamos ser conscientes de ellos y los eliminamos. ¿Para qué? Para disponer de más tiempo, para concentrarnos en las tareas que sí que nos interesa finalizar. ¿Qué más? Ser asertivo. Dirás, ¿pero qué tiene que ver la asertividad ahora si me estás hablando del tiempo? Pues sí, ser asertivo es una gran herramienta que también también la trabajaremos en el curso de la mente maravillosa, que es aprender a decir que no. Básicamente la asertividad, con una definición muy rápida, es respetarnos a nosotros mismos y respetar a los demás. Por lo tanto, si yo, cada vez que me viene una interrupción de una persona distinta, estoy diciendo que sí y que sí, lo que estoy haciendo es no respetarme a mí mismo y por lo tanto estoy consumiendo tiempo en otra persona que está robando esa parte de tiempo de las tareas que tenía yo pendientes por hacer. Por lo tanto, chicos, si queréis aprovechar vuestro tiempo, queréis gestionar, sed amables, sed educados, pero decidle a la persona, disculpa, ahora mismo no puedo atenderte, ahora mismo no puedo ayudarte, si quieres buscamos otro momento la semana que viene y lo miramos, ¿sí? Pero pensad que si estáis en medio de una tarea, es súper interesante que os concentréis en lo vuestro. Último tip al respecto de la gestión del tiempo. La técnica de los 2 minutos. Y dirás, ¿cuál es la técnica de los 2 minutos? Yo tengo tareas que son mucho más largas. Correcto. Básicamente se trata de que pongamos una fina línea en medio de lo que nosotros queremos realizar ahora o no. Si la tarea que me incumbe, la tarea que voy a tener que hacer es inferior a los 2 minutos, hazla ahora, hazla al momento, no la dejes para después. Simplemente el hecho de tener que volver a pensar en esa tarea te va a llevar más tiempo que realizarla en ese mismo instante. Por lo tanto, si esa tarea es tengo que responder un mail corto, de 1 o 2 líneas, respóndelo al momento. Tengo que ir un momento a hacer unas fotocopias a la sala de al lado y volver. Ves, haces las fotocopias y vuelves. ¿Sí? Son tareas cortas, tareas fáciles y que en 2 minutos te las quitas de encima. Eso te permitirá avanzar. Y ya te olvidas de eso. Mentalmente deja de ocupar espacio, nuestra memoria mejorará y nuestra productividad avanzará. Sin embargo, y si son de más de 2 minutos, ¿qué hacemos? Calendarizar. Ya veremos algunas metodologías y herramientas en el curso de la mente maravillosa de cómo nosotros podemos mejorar nuestra productividad gracias a herramientas concretas para la gestión del tiempo, pero básicamente lo que nos interesa es si es superior a 2 minutos, cógela y ubícala en un lugar y una hora para poderlo hacer más adelante, cuando tú sepas que tienes tiempo para ello. Ok, pues ya estamos encaminando el webinar hacia su punto final, ¿no? Vamos a dar 3 tips más. ¿Por qué? Porque también todos los teníamos dentro de nuestra lista para ver de qué manera podemos aprender de una forma más rápida y más eficaz. Pues últimos trucos, chicos. Tomad nota, coged papel y boli, que ya estamos a puntito de acabar. Aprovechad hasta las últimas gotas de este webinar. ¿Qué cosas podemos hacer para aprender más y mejor? Básicamente, aprender por partes. ¿Qué significa aprender por partes? ¿Verdad que cuando nosotros cogemos un libro de texto, está separado por capítulos en el índice? Básicamente esto es lo que estamos refiriéndonos con aprender por partes. Los libros de
texto lo aplican desde hace siglos, ¿no? Han cogido una información, han cogido un tema muy grande, lo han dividido y han puesto diferentes temas de conocimiento. Por ejemplo, quiero aprender fotografía. Ok, primero voy a ver de qué manera funciona el obturador de la cámara, luego voy a ver de qué manera puedo manejar la luz, la luminosidad que entra por el objetivo, luego voy a ver a qué velocidad se abre y se cierra este obturador, ¿no? Vamos a aprender cosas concretas, cosas pequeñitas. ¿Por qué? Porque para nuestro cerebro es mucho más fácil aprender una cápsula, una información concreta, luego otra información concreta y luego otra información concreta, y él solo va a establecer una línea, va a establecer una asociación entre los diferentes conceptos de ese aprendizaje. Cuando nosotros tengamos las diferentes partes, será mucho más fácil integrarlas. Por ejemplo, cuando estamos intentando aprender a tocar el piano, también el consejo que nos suelen dar es exactamente el mismo, ¿sí? Si yo tengo una pieza muy larga y quiero tocar esa pieza larga, yo puedo empezar a tocar la canción y podría practicarla entera desde arriba, desde el principio hasta el final, múltiples veces, una y otra vez, y una y otra vez. Pero esto va a ser muchísimo más difícil que si voy por compases. Si yo practico el primer compás, 1, 2, 3, 4, 5, lo tengo ya dominado, siguiente compás, ¿sí? O 2 compases. Cada 2 compases, pum, 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 pum. Que suena correctamente, paso al siguiente. Que suena correctamente, paso al siguiente. Que suena correctamente, uy, este me falla. Lo repito, lo repito, lo repito y lo machaco. Individual. Hagamos partes, hagamos paquetitos. Y cuando ya tengamos dominadas las partes por separado, las juntamos y saldrá una canción, una melodía estupenda, os lo aseguro. Y último truco. Vamos a olvidarnos de la famosa multitarea, el multitasking. Nos tiene la mente frita el multitasking. Nos han vendido que podemos hacer más de una cosa a la vez. Ok, nos lo podemos creer. Y sí, poder hacerlo lo podemos hacer, pero ¿es eficiente? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. A nivel de productividad, a nivel de aprender más y mejor, hacer muchas cosas a la vez no es eficaz. Nuestro cerebro no es capaz de asimilar esa información cuando estamos cogiendo una piececita de aquí, otra de allá, y ahora cambio, y ahora pienso en otra cosa, y ahora me llaman, y ahora... No, concentrémonos. Si realmente vuestro objetivo es aprender, coged un tema, coged una pieza concreta, focalizaros y aprender, ¿sí? Igual, de la misma manera que si yo cojo esa pieza concreta y luego se la explico a otra persona, lo que voy a hacer es multiplicar ese aprendizaje, ¿sí? Con estos 2 últimos tips, que vendrían a ser, como ya decíamos, dividir en varias partes y luego olvidarnos de la multitarea y centrarnos en tareas concretas, y cuando tengamos la tarea concreta explicársela a otra persona, estaremos ya entrando en lo que es la fase final de nuestro webinar. Básicamente, chicos, pedidnos información si veis que el contenido de este webinar os ha gustado. Os daremos más información sobre las fechas concretas, más información sobre los horarios, el calendario, futuras ediciones. Obviamente, una pregunta que siempre le surge a todo el mundo: ¿qué precios que tiene el curso? No os preocupéis, todas estas respuestas os las podemos dar de forma individualizada y personalizada para todos vosotros que os pongáis en contacto con nosotros por correo electrónico, por Instagram, por Facebook. La vía de comunicación que os resulte más fácil para vosotros, nos lo decís y os informaremos. Ya habéis visto que son temas interesantísimos, o por lo menos a mí me lo parecen. Los hemos juntado con muchísimo cariño para todos vosotros, porque creemos que son súper útiles para vuestra vida, para vuestra productividad, para vuestra gestión del tiempo y para vuestra memoria. ¿Qué otros temas trataremos también en nuestro curso de la mente maravillosa? Aparte de trabajar el tema de la memoria y del aprendizaje, también vamos a tratar el tema de la lógica, cómo son nuestros patrones mentales, cómo nuestro cerebro piensa, cómo estructura toda esa información. ¿Qué más? El pensamiento crítico, lo que hemos hablado antes. ¿Recordáis? Los robots, las características que nos hacen humanos. Esas características también las trabajaremos en
en nuestro curso de la mente maravillosa. Aprovechad la oportunidad. Yo creo que es un curso muy completo que vale muchísimo la pena y ya sabéis, si lo que habéis visto hoy, que ha sido una pincelada, os ha gustado, el curso estoy segurísimo de que os va a encantar. Además será 100% práctico y os llevaréis un montón de aplicación para vuestras vidas. En fin, muchísimas gracias por vuestro tiempo. Sin vosotros este webinar no habría sido posible. Así que esperamos que os haya gustado y muchas gracias a todos.